Ahí saludamos a Javier y a Eduardo, que son los últimos que se habían conectado. Entonces, bueno, la idea de hoy es ver soluciones de Vivotech como una solución centralizada, digamos, ¿no? La idea es que podamos dar un valor agregado a los clientes en cuanto a la centralización del video. Entonces, vamos a ver un poco ahora cómo ahorrar. Hemos estado hablando, nosotros siempre hablamos de ahorrar, ¿no? El cliente no tiene nunca todo el dinero, pero quiere comprar lo último en tecnología. Entonces, ¿cómo ahorrar en otras cosas? A veces es bueno bajar el consumo de algunas cosas que ya les voy a comentar y cómo pasarle ese costo de descuento al cliente. Lo otro, bueno, seguridad de la información es importante. Desde hace varios años atrás hemos estado, los sistemas de CCTV han estado siendo integrados, conectados, han estado siendo afectados por gente que quiere sacar información. Ya no se roban la información, sino que le cambian el password y piden un rescate, ¿no? Luego vamos a mirar un tema de analítica de la cámara, el tema del control de acceso sin contacto y cómo podemos entrar sin contacto peatonal y vehicularmente. Esa es la idea. Y al final, cómo hacer un monitoreo pasivo y cómo hacer un monitoreo activo, que son dos cosas que no es que sean diferentes, sino que dependiendo de la solución, dependiendo del punto, se hace pasivo o se hace activo. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo hacer descuentos? ¿Cómo buscar una mejor opción para que el cliente pueda ahorrar? Entonces, primero, con falsas alarmas, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, acá vemos que el árbol se mueve, que las plantas se mueven, entonces se genera una falsa alarma. Y ahí por eso necesitamos incluir una persona más dentro del centro de monitoreo. O las gotas que caen, ¿cierto? Entonces aquí se generan estas alertas sin que sean de verdad alertas, simplemente es una falsa alarma. Y lo mismo en la noche. En la noche, ahora nos vamos a dar cuenta en un gráfico que tengo, que en la noche la mayoría de las cámaras consumen más que en el día. Entonces la idea es que podamos tener esto, no analíticas por cambio de píxeles, no, ¿cómo se llama? Detección de movimiento. No, la detección de movimiento ya no se usa en CCTV. Lo que se usa es analíticas para encontrar personas que puedan dar en verdad una alerta o simplemente nos ayuden a hacer unas búsquedas más rápidas. Pero el tema de tener todavía o usar o configurar detección de movimiento ya está consumiendo mucho en cuanto a la persona que tiene que estar ahí revisando las falsas alarmas, como en la noche generando grabaciones que no necesita. Para eso, entonces, nosotros tenemos un monitoreo inteligente. ¿Cómo hacemos un monitoreo inteligente? Haciendo el deep learning. Algunos hablan de inteligencia artificial, algunos hablan de cosas que para nosotros todavía hay que hacerlas, o sea, no es que estén hechas. ¿Qué es el deep learning? Es simplemente una enseñanza que nosotros como humanos, como ingenieros, le damos al software para que él tome las decisiones. Entonces, por eso es importante enseñarle bien. No es solamente que tú pongas el software y el software aprende solo, no. Hay que enseñarle, hay que decirle, mira, aquí se equivocó, y él va aprendiendo, pero de nosotros. Entonces, aquí es donde viene el Deep Learning para encontrar un Smart Motion Detection, ¿cierto? Que lo que hace es detectar personas. Nuestra detección de movimiento está detectando personas, no cambios
de píxeles. Luego de esto estamos pasando a una analítica de cruce de línea, merodeo, pero partiendo del hecho de que encontramos personas, diferenciamos un vehículo de una persona, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos del Smart VCA. Y aquí, entonces, hablamos de cómo nosotros podemos hacer seguimiento a esas personas. Entonces, miren que nosotros empezamos con algo sencillo, que es encontrar personas, que no es sencillo para muchas marcas, pero para nosotros sí. Luego, hacer múltiples escenarios desde esto y luego, entonces, hacerle tracking. Hacerle tracking es hacerle búsqueda, buscarlo, hacerle seguimiento a esa persona que estamos haciendo. Todo esto parte de aquí, de un deep learning que hemos hecho desde nuestra cámara de conteo, que ya tenemos más de 5 años, con una eficiencia del 98% de efectividad a la hora de detectar personas. Entonces, ¿qué es el Smart Motion Detection? El Smart Motion Detection es exactamente eso, cómo nosotros podemos, dentro de una escena, ver que hay una persona, que una persona es la que se está moviendo en ese escenario. Entonces, miren que aquí es muy sencillo, yo simplemente activo detección de personas, no hago más, y entran los vehículos, no me genera ninguna alerta, pero cuando viene la persona, aquí empieza a generarme la alerta. Mírenla acá. Entonces, con esa alerta yo ya puedo generar o una respuesta rápida, ¿cierto? O simplemente llamarle la atención a esta persona que está mirando. Entonces, esa detección de movimiento lo que nos permite a nosotros es evitar esto. Si se dan cuenta aquí, en una detección de movimiento normal, ya se hubiera generado la grabación. Y aquí no necesitamos porque simplemente que pasó un carro. Luego vemos que alguien se baja del carro y miren que hasta acá no ha, hasta acá no, el sensor de la luz no ha detectado a la persona, pero la cámara ya lo detectó, mírenlo acá. Luego se acerca un poco más y prende la luz, pero la cámara ve mucho más allá que el sensor de movimiento que tenemos nosotros. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la eficiencia a la hora de tomar decisiones y generar una alerta cuando yo he decidido detectar personas. Y es muy sencillo, simplemente selecciono el espacio donde dice detección de movimiento, detección de humanos. Y aquí lo que hago yo es, adicionalmente a detectar personas, yo puedo detectar objetos con un tamaño. Entonces aquí me está generando cuál es el tamaño dentro de la escena y yo puedo generar la alerta. Entonces puedo generar alertas de detección de movimiento o puedo generar alertas cuando se generan movimientos de vehículos o de objetos, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, miren que aquí no partimos del hecho de cambio de píxeles, aquí partimos del hecho de detectar personas. Al hacer eso, nosotros bajamos en un 95% las falsas alarmas. Entonces, eso es bien, bien interesante. Otra es cómo ahorrar ancho de banda. Entonces, ¿cómo ahorramos ancho de banda? Con nuestro H265 más el Smart Stream. Mire una cámara normal en H264. ¿Sí? Esto es lo que consume en la noche, 10 megas. En el día, 2 megas. Si nosotros tenemos H265 Smart Stream 3, miren lo que consume. Un 80% menos. Sigue consumiendo más en la noche, miren, sigue consumiendo más en la noche, pero aquí estamos viendo que el ahorro es fundamental. Entonces, cuando tengo clientes que mandan el video de un sitio a otro, bajar el consumo de ancho de banda, pagar menos internet, es muy, muy interesante. ¿Sí? Y si además de eso, lo que estábamos hablando ahora, generar menos falsas alarmas, no voy a tener más personal en el sitio de monitoreo. Entonces, miren acá
cómo, aunque bajamos el 80%, mantenemos la imagen. Miren acá, 7 megas, 7.6 megas y aquí 917K, menos de 1 mega. Aquí 7.6, aquí 0.9 megas. Pero aún así mantenemos la imagen en una excelente calidad. Entonces, esa es la idea de poder ahorrar, no perder calidad, no perder calidad. La idea es poder manejar un mejor ancho de banda. Y aquí es donde viene el tema. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le hago zoom? Es una imagen de 349K, pero con una de 5 megas vamos a ver casi que lo mismo a la hora de hacerle un zoom digital. Entonces, la idea del ahorro no es generar una imagen regular, sino la idea es mejorar la imagen y guardar la imagen idéntica. Tratar de que no se pierdan píxeles, tratar de que no se pierdan colores. Entonces, esa es la idea. Entonces, ya podemos ahorrar con las falsas alarmas y podemos ahorrar con el H265 más el Smart Stream. Otra cosa que podemos ahorrar, que es el tema de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad industrial, nosotros tenemos que han pasado 100 días, 200 días, 300 días sin accidentes. Aquí también nosotros hemos hecho una alianza con Trend Micro para que nos brinde una capa de seguridad. ¿Cuál es esa capa de seguridad? Una capa de seguridad de 3 niveles. Un nivel de detección de fuerza de ataques en el tema de fuerza bruta o que quieran entrar con usuario y password, una detección de previsión de intrusiones y ya un control de daños. Entonces, con esta alianza con Trend Micro, nosotros hemos hecho que nuestra cámara y nuestros NVRs tengan una protección de seguridad más. Entonces, yo puedo tener días de número de días que no he sido como atacado o no he sido vulnerado dentro de mi seguridad. Entonces, esta es una de las cosas interesantes. Pero lo más interesante que es que podamos tener eso en tiempo real. O sea, no es solamente el hecho de que sí, está la protección, está los 3 anillos, está Trend Micro, está todo. No, el tema es que nos pueda generar un aviso en tiempo real. Entonces, automáticamente bloquea el acceso, pero adicionalmente envía un mensaje al sitio central o al jefe de seguridad de TI o al jefe de seguridad o a la mesa de monitoreo diciendo alguien está intentando o entrar o dañar o desconfigurar la cámara, ¿no? Entonces, con esto podemos nosotros tener otro análisis, otra prevención, otro ahorro, porque el que puedan entrar, dañar mis cámaras, me va a costar mucho. ¿Cuánto? Aún no sabemos. O sea, por lo general, cuando es este tipo de daños, solo en el tiempo nos vamos a dar cuenta cuánto cuesta. Ni siquiera los bancos todavía no tienen monetizado cuánto le cuesta el tener un cajero automático sin funcionar. Tienen unas estadísticas, tienen unos promedios, pero exactamente cuánto se pierde un día sin un cajero automático en un punto de la ciudad, aún no tienen ese dato. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros, solo cuando perdemos el dato, ahí es donde viene el tema de la seguridad. Entonces, aquí ya nos envía este reporte, yo lo puedo sacar solo para decir, mira, llevamos tantos días sin intrusiones. Y con esto yo ya puedo hacer un análisis de quién me está intentando entrar, de dónde está intentando entrar y hacer todo un análisis de seguridad de la información adicionalmente. Entonces, tenemos ya 3 cosas que hemos ahorrado. Un ahorro de falsas alarmas, un ahorro en ancho de banda, un ahorro en
sistemas seguros que nos puedan asegurar la información. Ahora entramos a otro tema y es el tema de la analítica. ¿Cómo nosotros podemos ahorrar en la analítica? Si nosotros tenemos la analítica en la cámara, yo puedo correr varias analíticas en la cámara, pero en el PC yo voy a tener una limitante. ¿Cuál es la limitante? La CPU del servidor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese servidor que está ahí, lo que nos va a pasar es que va a llegar a un límite y yo voy a poder tener 4, 5, 6 analíticas y no más. Y eso va asociado a un número de cámaras. Pero cuando yo lo tengo en la cámara, yo puedo tener 30, 40, 50 analíticas, una en cada cámara, y las puedo enviar al sitio central. Entonces, la carga de CPU se minimiza. Y esa es la idea. La idea es cómo minimizar la carga de CPU para que una CPU muy sencilla nos pueda dar muchos más avisos. Y por eso nuestra recomendación es que siempre la analítica vaya en la cámara, vaya en la cámara. Eso es importante. Ahora, ¿qué analíticas podemos encontrar con Vivotech en la cámara? Tenemos estas 8. Estas son las normales. Solo quiero hablar de 2. Esta, detección de multitud y detección de personas corriendo. Esta la hicimos para un tema hace como en el 2019, a final, principio del 2020, habían unos sitios donde se aglomeraba la gente. Entonces, cuando llega mucha gente, la idea es que nos genere la alerta. ¿Para qué? Para que podamos atender eso de la multitud. Eso se aplica a muchos. Por ejemplo, sitios donde son estaciones del bus, estaciones del metro, estaciones de taxis. O sea, donde haya más de una persona que nosotros la podamos detectar, puedo generar alertas para que sean atendidos rápidamente. Y la otra es detección de personas corriendo. El tema de detección de personas corriendo es un tema de cómo nosotros podemos evitar que alguien corra. ¿Por qué? Porque puede generar alertas. Perdón, puede generar accidentes. ¿Cómo podemos generar accidentes? Ah, bueno, resulta que está corriendo en el parqueadero. Hay alguien que saca el carro y lo puede lastimar. En un hospital pasa algo y ahí alguien corriendo y puede generar un accidente. En un centro comercial, si llega a caer, se rompe un brazo, una pierna. Entonces, la idea es que estas analíticas no solamente sirven para el tema de seguridad, sino también sirven para otro tipo de soluciones que nos brindan. Ahora, ¿de qué depende esto? De la efectividad. O sea, en la medida en que sea más efectivo, en esa medida es más eficiente. Si estamos hablando de analíticas de menos del 80%, no son buenas. Hay que atacarlo ahí. Control de acceso sin contacto. Esta es otra de las cosas interesantes y es porque ahora ya tenemos que ya nos hemos como adecuado al tema del control de acceso sin contacto. ¿Cuál es el punto? El punto es que mejora la productividad, es decir, ya no necesitamos una tarjeta, se me quedó la tarjeta y los controles de acceso vivían con problemas porque prestaban la tarjeta, bueno, hacían varias trampas, dejaban las puertas abiertas. Ahora nosotros podemos tener con una analítica de reconocimiento facial, podemos tener una entrada y un control de acceso efectivo. Luego vino la pandemia y entonces ya nos hizo que tuviéramos más información. Entonces ahí es donde viene el tema de cómo nosotros desde lo que conocemos podemos mejorar y aún seguir manteniendo la distancia social, manteniendo el tapabocas y demás, ¿no? Y por último, cómo detectar las alertas de personas desconocidas, porque fácilmente pueden entrar a una puerta, la puerta estaba abierta, el acceso estaba abierto, entonces digamos que podemos tener un control más
minucioso en el control de acceso. Con el Bus Face o con el Face Recognition de Neural de ICAFace, podemos tener, uno, prevención del crimen, ¿cierto? Para buscar personas que no son bienvenidas al sitio, poder hacer un control de acceso, poder tener datos más precisos en las tiendas de acceso del público y como también podemos tener gestión de empleados, cómo nosotros podemos decir, mira, este empleado entró a tal hora y salió hasta ahora, porque nos queda la evidencia de que llegó y a qué hora se fue, ¿cierto? Entonces, ese es un acceso peatonal. La arquitectura es muy sencilla, ¿cierto? Una cajita que hace la analítica, esa cajita la conectamos a una cámara, la conectamos también esa cajita a un control WIGAN que se conecta al control de acceso y el control de acceso es el que ya genera las entradas y salidas. Esa es la idea, ¿no? De cómo nosotros podemos hacer una arquitectura con el reconocimiento facial. Tenemos reconocimiento facial de entrada, ¿cierto? Aquí estamos hablando de personas que vienen caminando, pero ahora también necesitamos control de parqueaderos. Entonces hablamos del LPR. Entonces, ¿cómo desde una cámara nosotros podemos generar el acceso? Entonces, miren que tenemos acceso peatonal sin contacto y acceso vehicular sin contacto. Entonces, tenemos cómo nosotros, sin la necesidad de tener algo, pueda detectar y pueda entrar. ¿Podemos tener doble validación? Sí, para que sea un poco más seguro. Claro. Entonces, podemos tener un control de acceso conectado y que nos dé información. Pero a la final, lo importante aquí es que con el número de la placa funciona como si fuera una tarjeta. Es decir, nosotros le damos acceso a esa persona para que entre, para que salga de las instalaciones y poder tener como un control de quiénes están entrando y saliendo, peatonalmente y vehicularmente. Entonces, aquí esto es importante porque todo se está uniendo a una sola plataforma. Entonces, miren que estamos hablando de ahorro de ancho de banda con la detección de personas, ¿cierto? Para evitar las falsas alarmas. Tenemos el ahorro de ancho de banda y con el H265, el Smart Stream, tenemos seguridad con Thread Micro para evitar que nos saboteen la conexión con nuestra red de CCTV. Tenemos la entrada sin contacto, ¿cierto? Con nuestro reconocimiento facial o con ICAFace, que ya lo tenemos funcional. Tenemos nuestra solución de LPR, entonces tenemos ya 5 soluciones que nos van a ayudar a ahorrar personal, a ahorrar ancho de banda, a generar menos alertas y con eso tener un sistema mucho más eficiente. A la hora de que sea eficiente, pues necesitamos lógicamente que pues las evidencias. O sea, esto es lo que hace que VAS2 tenga las evidencias de todo y con eso podemos seguir dando respuesta a lo que dicen los clientes. Entonces, para qué es VAS2? ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el sitio? Entonces, la idea es que sean medianos o grandes o pequeños, ¿cierto? Depende del sitio. Entonces, la idea es que podamos tener sistemas independientes con monitoreo remoto y sistemas distribuidos administrados de forma centralizada usando VAS2. ¿Cómo? Con un sistema cliente-servidor. Entonces, nuestros NVR funcionan como clientes y servidores y nuestro VAS como cliente-servidor. Entonces, esa relación hace que sea mucho más eficiente la red, más fácil de configurar, más fácil de administrar y nuestras analíticas van en la cámara. Entonces, va a ser mucho más eficiente. Ahora, ¿cómo administrar? ¿Cómo administrar eso? ¿Qué tan eficiente es? ¿Qué tan importante es? Entonces, miren esto. Un monitoreo pasivo. ¿Cómo nosotros podemos tener un monitoreo pasivo? A través de nuestro RX9401. ¿Qué es lo que hace? Ahí yo puedo poner nuestras 16 cámaras por ONBIF.
le conecto un monitor, puedo mover un PTZ si es que lo quiero, y desde aquí tener un monitoreo pasivo, es decir, si pasa algo yo voy y miro, o estoy viendo, o sea, no tiene que ser atendido, puede ser desatendido. Por ejemplo, una entrada a un retail, una garita de algún sitio muy grande donde necesitemos llevar algunas cámaras para ese sitio. Entonces, aquí yo hago un monitoreo pasivo. ¿De qué? Con esta cajita de lo que me va a funcionar. Las búsquedas también. Esto es otro tema de la solución pasiva. Es decir, ya yo hago búsquedas, pasó algo, quiero identificar algo, quiero encontrar algo, entonces yo puedo hacer búsquedas dentro del NBR. Por ejemplo, aquí, cuando va pasando la persona y va entrando. Entonces, el nombre es Emilio, es un empleado, dice dónde está el sitio, ¿cierto? El piso 6. Entonces, aquí yo puedo hacer búsquedas rápidamente por las analíticas que tenemos. Recuerden, 6 analíticas más la detección de personas, más reconocimiento facial, más el reconocimiento de placas. Entonces, tengo ahí 8, 10, 11 analíticas que yo puedo buscar desde aquí, desde búsquedas de datos. ¿Cómo puedo buscar? Entonces yo hago un recuadro, ¿cierto? En el grabador y puedo decirle que me busque. ¿Que me busque qué? Que me busque personas, mira. People detection, que me busque personas en ese cuadro. Entonces yo voy a hacer que mi búsqueda sea mucho más eficiente. Por ejemplo, hemos hecho pruebas de 8 horas de grabación, un par de personas que necesitamos buscar y en vez de gastarnos 8 o 5 horas buscando, podemos buscarla en cuestión de minutos. En cuestión de minutos buscar la persona. ¿Por qué? Por estas analíticas. Estas analíticas que están en la cámara y que me generan esto que aparece acá. Esto que aparece acá de colores, ¿cierto? De esos colores ahí, amarillo, morado, son las marcas que me deja la analítica que envía la cámara para que sea detectada más rápido. Entonces, esto es algo muy interesante que me puede servir a mí para las búsquedas. Porque un sistema de seguridad de CCTV, de video, es eficiente en la medida en que cuando yo lo necesite, lo pueda buscar. Si no, no lo puedo buscar. Entonces, esas son cosas que hay que tenerlo claro con el cliente. Ahora, esto lo que me indica a mí es simplemente lo sencillo que es. Simplemente agrego una cámara, agrego la detección y ahí me aparece. ¿Sí? No tengo sino que ir a buscarlo. No tengo más. Ahí está la alerta. Yo simplemente busco la lista de alertas, me sale la alerta, Lottery Detection, significa que alguien estuvo merodeando por ahí. Entonces yo puedo hacer búsquedas y puedo sacar el videoclip ahí, ¿cierto? O puedo exportar ese videoclip, que eso también es interesante. ¿Por qué? Porque necesitamos la evidencia. Y esa evidencia sale encriptada de tal manera que yo puedo verificar si ese video fue detectado o no, si fue modificado o no, si tuvo alguna alteración. Entonces, aquí a la hora de que yo lo hago, lo exporto, ¿cierto? Start to export, ahí yo lo exporto y ahí queda el video que yo necesito. Aquí, digamos que la idea de las notificaciones. Y aquí viene el monitoreo, digamos, activo. ¿Cuál es el monitoreo activo? Cuando yo tengo la analítica en la cámara, me genera este tipo de detecciones la cámara, ¿cierto? Me detecta una persona con pistolas, con armas, y me genera la alerta en tiempo real. Para este tipo de monitoreos, ahí sí necesitamos que
que la analítica sea muy eficiente. De lo contrario, vas a generar muchas falsas alarmas y no va a servir. Entonces, aquí es donde manejamos un monitoreo activo. Es decir, que las alertas, las alarmas, las analíticas estén encaminadas, estén configuradas y estén con un nivel de precisión muy alto para que me ayuden a generar un monitoreo activo, que es lo que necesitamos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algo para comentar, para agregar. Recuerden que tenemos ahí el chat para que puedan ir escribiendo mientras está Cristian presentando y además ahora les puede dar la palabra. Sí, sí, señor Javier, cuéntame. Claro, oye, yo soy Fernando González, somos dos González iguales que estamos trabajando juntos. Ok. Javier y Fernando, ya. Mira, la pregunta mía es la siguiente. Nosotros tenemos una empresa de seguridad electrónica, ¿ya? Sí. Y damos seguridad acá en la zona Concepción, zona sur. Y tenemos algunos clientes y estamos buscando una alternativa porque muchas empresas de guardia, de vigilancia de guardia, nos están pidiendo ayuda para bajar costos, justamente. Claro. Y poder reemplazar guardia y poder nosotros asistirle a distintas partes, como muchas empresas también nos están pidiendo automatizar procesos, ya sea de ingreso de personas, de camiones, un montón de cosas, y hartas soluciones tecnológicas. La pregunta mía, y existen, ya esas cámaras, tienen muchas de ellas cámaras instaladas, tienen algunos sistemas instalados. O sea, la idea es no ir y desmantelar todo y partir de cero, porque ahí quedan las cosas. Entonces la pregunta mía va un poco orientado a estos sistemas. ¿Dónde están viviendo ellos? ¿Viven en la nube? Básicamente se basa en un software, se basa en un servidor, en un NVR específico. ¿Cómo yo imagino esto, concentrarlo va a ser este proceso, que es muy interesante? Claro. Digamos que recuerda que aquí la analítica la hace la cámara. Entonces es posible que si ellos ya tienen una cámara, pero digamos que no soporten las analíticas, pues es posible que nos vaya a tocar quitar esa cámara o reubicarla, porque la idea no es quitarla y guardarla o botarla, no. La idea es que podamos reutilizar esa cámara en otro sitio y pongamos una con la analítica que necesitamos. Por ejemplo, el tema de entradas a parqueaderos. Entonces ponemos una cámara que tenga el reconocimiento de placas y esa la ponemos, la que estaba ahí la podemos poner en otro sitio. El tema de detección de personas en ciertas zonas. Entonces colocamos las cámaras en esos sitios donde necesitamos, por ejemplo, en las oficinas o en las entradas a la oficina, después de las 8 de la noche no debe haber nadie en algunas oficinas. Entonces podemos poner una cámara a la entrada de la oficina que tenga la analítica de reconocimiento de personas, de tal manera que yo la configuro para que si alguien a las 8 o después de las 8 está ahí en la oficina, me genere una alerta y que puedan verificar si es que esa persona tiene permiso, si no, si están haciendo mantenimiento, qué sé yo. O sea, poder tener. Entonces, la idea es poder en cada sitio ubicar las cámaras donde las necesitamos. Y eso va a un software, ¿sí? Las otras cámaras que tenemos alrededor las podemos integrar a ese software o a los grabadores nuestros, dependiendo de cómo sea la estructura, y así vamos a tener una solución con analíticas, pero adicionalmente de las analíticas podemos tener todo un sistema de CCTV, unas cámaras con analíticas, otras con no. Cristian, perdón, Fernando estaba hablando. Sí, correcto. Quería un poco que quizás aclarar que en el fondo todas estas analíticas, corrígeme, Cristian, si estoy hablando más de la cuenta, pero las analíticas que has estado mostrando son en el borde, analíticas que están dentro de la cámara. O sea, por un lado, o sea, la cámara tiene esa capacidad de generar esa analítica y va mandando la alerta y va mandando todo la misma cámara, ¿vale? Sin pasar por un software. Esa alerta llega al software. Por otro lado, hay una analítica que la hace el software, pero eso es sobre el registro del video, ¿no? Sí, digamos que todas las analíticas van conectadas a la línea de tiempo de
el grabador. Entonces la idea es que me haga las marcas en el video de esas analíticas y luego ya las búsquedas sean mucho más rápidas. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es que me generen unas banderitas, unas marcas que luego yo ya pueda buscar rápidamente. Bueno, esas Esa, banderitas también se pueden ser alertas inmediatas para tomar acción inmediatamente. claro, A mí, claro. como una consulta, quizás como ampliando la consulta de Fernando, las cámaras que no tengan esta analítica embebida, digamos, en el borde, que dentro de la cámara, el video de esa cámara sí podría pasar por un software que tuviera analítica, ¿no? Sí, digamos que en el tema, por ejemplo, de reconocimiento facial, por ahora una cámara no es tan eficiente para hacer la detección de personas frente a una base de datos. Entonces, ahí sí necesitamos una cámara que sea buena cámara, que tenga una buena imagen y atrás poner la analítica. Pero en el resto que yo les hablé, que es detección de personas, reconocimiento de cuando cruce la línea, cuando entra a un sitio, si corre, si hay aglomeración, si hay objeto abandonado, objeto removido, si hay detección de rostros, o sea, cuando vean los dos ojos, la nariz y la boca. Digamos que todas esas analíticas sí se hacen en el borde porque son muy eficientes y generan una alerta mucho más rápida. Claro, en el fondo todas estas analíticas son la gracia de esta cámara, en el fondo, ¿no? Que no Claro. se podrían hacer realmente a través de software directamente. Sí. Ahora, hay algo que es importante que también lo hemos hecho, por ejemplo, en Chile. Tenemos una empresa integradora que lo que hizo era que tenía muchas falsas alarmas. O sea, es que en una central de monitoreo, bien sea de guardas o bien sea de alarmas, las falsas alarmas generan mucho caos, mucha parte administrativa. Entonces, con estas analíticas, lo que yo puedo ayudarle a esa empresa de monitoreo, de guardas o alarmas, a bajar ese número de falsas alarmas. Y con eso voy a ser más eficiente. Voy a tener menos carga administrativa, más respuestas rápidas a los clientes. Entonces, esto es lo que es la idea de estas analíticas. Mira, yo tengo una central de monitoreo 24/7. Justamente estoy trabajando en ese procedimiento que estoy trabajando lo que tú estás diciendo. Y ya modificamos, metimos harta plata a lo que es el software de monitoreo y la parte video para mí es súper importante. En este minuto lo que más me han pedido es el corte de cruce de personas que pasan por ciertos sectores y la complicación que se me produce ahí es la calidad de la cámara, porque claro, la cámara, yo sé que la línea de IoT es buena, la he probado yo, he colocado cámaras de estas y por lo menos 8 o 10 años corridos ahí mueren peleando. ¿No? Y, Sí. y me ha pasado eso. Y lo que sí tengo, los inconvenientes que me ha pasado ahora, o necesidad, no inconveniente, de repente vigilar largos perímetros, largos extensiones, donde claro, uno va colocando cámaras encontradas y de alguna forma la limitante se transforma en la cámara, en la capacidad de la cámara de ver, porque a lo mejor el software lo va a detectar, pero el software también necesita un mínimo para poder ver y detectar, para operar, digamos. ¿No? Y ahí Claro. es la gran conveniente porque me han llegado software israelita, bueno, expertos en desierto y cosas, y no hacen nada, no hacen la pega al final. O terminan diciéndome, ¿sabe qué? El servidor que usted tenía que poner no sirve y como estaba embebido en Windows, le entró el virus y chao. ¿Me entiendes? Exactamente, exactamente, sí. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, para sitios muy extensos, por ejemplo, cuando hablamos de 1 kilómetro, claro, en línea recta, ¿no? Porque el tema es que hay sitios donde de pronto Claro, claro. no es recto, pero cuando tenemos una línea recta, nosotros tenemos cámaras térmicas, cámaras térmicas que traen las analíticas dentro de la cámara.
Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros aquí en algunas industrias, digo, acá en Colombia, tenemos una fábrica de gaseosas, de bebidas gaseosas, y en varias de las plantas pasaba lo mismo que nos decías, o sea, había sitios y había que poner varias cámaras y a veces dejaban ciertos sitios donde no colocaban nada porque pues sale muy costoso. Entonces lo que hicimos fue cambiar algunos sitios con unas cámaras térmicas que nos cubren 500, 1 kilómetro, con analítica en la cámara y enviando eso al software, ¿no? Ahora, no es solamente a nuestro software, o sea, yo estoy hablando del BAS, que es nuestro software, pero puedo enviarlo a otros BMS que acepten el envío de alertas por OMBIF. Entonces, por ejemplo, si tu software acepta envío de alertas por OMBIF, yo puedo poner la cámara, puedo poner una SD para que me grabe ahí 1 o 2 semanas, pero que me envíe por OMBIF a mi software la alerta. Cuando me genere la alerta, yo puedo entrar, ver en tiempo real, o si quiero bajar un video, entro a la SD y bajo el video de la SD. Entonces se vuelve mucho más eficiente y no tengo que, lo que dices ahora, poner un super servidor que le puede pasar una cosa, otra. Entonces digamos que también podríamos tener una solución así. Ahí lo que podríamos hacer es de pronto una demo, mirar qué cámara se podría ajustar y podemos mirar cómo podría ser la integración con tu software. Perfecto. Oye, mira, perdón, ¿te queda claro, Fernando, no? No, me queda una duda más, que tengo un paquete de dudas, parece las que Dale nomás. Bueno, dale tú y Dale, luego dale, seguimos dale. con No, está una, bien, con sí, una duda. está tocando un tema muy sensible para mí esto. Está bien, está bien. Luego de ti seguimos No, con Claudio Hidalgo, que tiene otra duda también. Vale. no, mira, me gustó eso de que podemos ver demos, podemos ver cosas para poder ir viendo en la práctica y ajustar bien los presupuestos, los proyectos que se hagan. Eso es muy positivo para una empresa proveedora de servicios y no quedar, digamos, fuera de Claro. foco con lo que venda. Y lo otro, existen estos servicios, ustedes tienen experiencia que se hagan en modalidad, digamos, arriendo, que yo voy a una empresa y le arriendo esto. ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces yo tuve la mala experiencia, por ignorancia mía, era haber instalado un sistema estupendo y las cámaras muy potentes, las Vivotec, y me duraron como 8 años, pero al final de los 8 años había otra tecnología. Entonces, Claro. de alguna forma, yo pensaría en dos cosas. Si yo pudiera, por ejemplo, a un cliente venderle un servicio de esto, un proyecto, en un modo de servicio, de arriendo, y que a su vez estos sistemas se pueden ir actualizando o se tienen que ir cambiando. Hay actualización de firmware, cosas así, para mantenerlo vigente, o simplemente se cambian los equipos después de un tiempo. Esa es mi consulta. Bueno, por lo general, digamos que la vida no útil, porque lo que tú dices, o sea, yo tengo también clientes que tienen 8 años la cámara y me dicen, no, déjemela ahí porque ahí veo lo que quiero ver. No me la quito, déjamela ahí. Pero sí, cada 5 años lo que se tiene es que hay cambio de tecnología, hay procesadores mucho más potentes, hay analíticas mucho más potentes, hay ahorro de ancho de banda, bueno, digamos que hay tecnología que mejora el hardware. En cuanto a que sea en renting, pues digamos que nosotros somos una fábrica, entonces no podemos entrar en el negocio del renting porque no sería negocio para nosotros. Digamos que nosotros, la idea es que fabricamos, vendemos y algunos clientes hacen renting. Porque sí, definitivamente hay clientes que quieren que sea renting, que no quieren tener lo que dices, el tener una cámara y luego cuando la voy a cambiar es obsoleta. Claro, después de 5 años hay renovación tecnológica, o sea, cada 5 años se cambian en la mayoría de las empresas que usan tecnología, hay cambio de partes o hay cambios de equipos. Entonces, digamos que esa es como la solución. Aquí me pregunta Claudio que si bien es cierto que la analítica embebida en la cámara no es menor, el NVR para que comprenda la metadata, generar las alertas, el NVR es una línea especial. No, nuestro NVR es, tú puedes usar el de 4, el de 8, el de 16,
el de 64, el de 32, el de 128. Todos los NVRs aceptan estas analíticas que envíen por ONVIF. No hay problema. Y la plataforma BMS es nuestro software de administración, digamos que es uno solo también. Entonces yo puedo tener NVR de diferentes canales, todos administrados desde nuestro software base. Las analíticas llegan al NVR y del NVR a nuestro software base. Cuando yo hago la gestión o la búsqueda, voy al NVR, saco la información, o si no quiero NVR, puedo grabar directamente en nuestro software y hacer las analíticas directamente en nuestro software. Entonces, esto es importante. Ahora, las analíticas que enviamos son por ONVIF. Entonces, tenemos un Genetec, un Milestone, ¿cuál otro? Hay otro más que ahora Digiform. se me va. Digiform, ¿cierto? Digiform, ISS, que ya aceptan esas analíticas por ONVIF. Entonces nosotros simplemente se las enviamos, ellos las reciben y hacen todo el procesamiento. Aquí lo importante es eso, que podemos tener las analíticas en la cámara y enviarlas. Eso es lo más importante. Entonces puedo tener 10, 15, 20 analíticas en diferentes cámaras y todas van al mismo NVR. El NVR simplemente recibe un dato muy sencillo y hace la marcación en la grabación y luego nos hace la búsqueda o nos genera un pop-up, un correo electrónico, una foto. Bueno, digamos que ya es un tema de configuración del BMS. Entonces, Fernando, Javier, pues yo los invito a que si nos quieren enviar un sitio real que queramos hacer unas pruebas, mirar la eficiencia y demás, nos avisen a través de Ignacio, a través de Infocrowds y hacemos las pruebas. O sea, yo soy de los que, yo llevo ya más de 15 años en este mercado y hemos visto tantas presentaciones que a veces nos parece increíble que nos digan en un PowerPoint que funciona y a la hora de instalarlo no. Entonces, yo soy de los que, venga, eso funciona, venga, lo instalamos en un sitio real, lo instalamos en un sitio real y ahí hacemos las pruebas. Y luego ahí tomamos la decisión si compramos o no la tecnología. Ya, muchas gracias, es bastante claro. Una última consulta en los NVR Vivotech que tiene usted. Cuando hablo yo, por ejemplo, 16 canales, ¿esos 16 canales pueden hacer la analítica completos o tienen limitaciones de canales? ¿Solamente 4, solamente 2, 1? No. Recuerda que la analítica no la hace el NVR, sino la cámara. Entonces yo puedo tener las 16 cámaras con analítica y el NVR 16 me recibe las 16 analíticas. Ah, perfecto. Estupendo. Eso es importante para mí. Sí. Ya, me voy a meter un poquito más, voy a escarbar un poquito más, mirar los productos, los demás, y vamos a utilizar algún demo. Estoy viendo algunos proyectos y ahí podemos ayudarnos. Yo de repente les mando a ustedes, por ejemplo, el proyecto que tengo, ya sea con gráficos, todo, y ustedes me pueden proponer una solución. Eso no se puede hacer. Nosotros te ayudamos con el diseño, con la búsqueda de cuál sería porque nosotros tenemos más de 82 referencias distintas de cámaras. Entonces nos queda a nosotros más fácil. Si tú me dices, mira, este es el sitio, más o menos, esto es lo que yo quiero cuidar, yo te digo, de las 80, esta es la que te sirve aquí, esta te sirve aquí. Entonces te ayudamos con el diseño sin problema. No, perfecto. Eso lo hacemos a través de Vivotech y ustedes se reenvían para allá. Sí, si quieren directamente o con Ignacio, bueno, digamos que la ruta llega al mismo lado. A través de Infoclase, que eso sí. También, a través de Infoclase. No puede ser. Sí. Puedes comunicarte ahí también con Cristian. Acá está Emily también, que recibe también todas las inquietudes. Sí. Sí, Emily, estaba escondida aquí. No quería que la vieran aquí conectada. Bueno, yo esto lo pregunto un poco por la velocidad. Fíjate que extrañamente, no sé por qué, el de seguridad electrónica es como el
el último en ser consultado y el primero que tiene que estar listo, digamos. No sé por qué eso pasa. Entonces, se hacen muchas negociaciones de seguridad, que los guardias, que aquí, que allá, que los estudios, y de repente, ¿y las cámaras dónde están? ¡Pah! Y de repente el proyecto sale flash, ¿me entienden? Me Sí, ha pasado así sí. que me tengo que quedar toda la noche trabajando porque el otro día el cliente tiene reunión y tiene que presentar el proyecto. Te pienso una cosa loca. Sí, sí, sí. Y pasa no solamente en Chile, en Colombia, en Perú, pues en los países que yo manejo, es igual. O sea, Ah, ya. Cristian, mira, tengo esto y me mandan, no sé, todo unos pliegos Claro. de 30, 40 páginas. Entonces uno como que leyendo por encima, tratando de llegar a lo que a uno le interesa y corra y escriba y mande y el punto a punto. Sí, es un tema complejo, pero ya estamos acostumbrados a ese tipo de ritmos, ya estamos ahí trabajando en eso. Así es Desde hace dinámico. años, es así. Ya, ok. Estamos bien entonces. Sí, 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 sí. Súper. Yo estoy claro con las preguntas. Ahora me voy a empezar a meter un poco más y voy a mandar algunos proyectos para que ustedes me los vean y avancemos, pues, y avancemos. ¿Mm? Ahora, Claro, cuando claro. yo hablaba de arriendo, me refería a mí, y yo arriendo. Ustedes me venden y yo arriendo esto. Eso estaba preguntando. Eso, Mira, eso sería parte de tu negocio interno, claro. Sí, sí, correcto, correcto. claro, claro. Ahí la idea es interesante. ¿Por qué? Porque un arriendo donde yo hago una inversión inicial y luego lo paso a 5 años, hago un contrato a 3, renovado 2 años más. Wow, es un negocio muy interesante. Aquí me pregunta Claudio que por favor puedes volver a explicar la forma de integrar las cámaras LPR a un sistema de control de acceso. Depende de un módulo. Tenemos la cámara que hace reconocimiento de placas. Entonces yo tengo una salida, ¿cierto? Una salida digital que la puedo conectar al motor del brazo o, bueno, digamos, del motor de la puerta, ¿cierto? Para que cuando detecte que es una placa permitida, mande el pulso y se abra la puerta. Esa es la solución más sencilla, pero la idea es que podamos integrarlo porque no es seguro, porque cualquiera si entra no hay problema, el problema es la salida. Entonces, si dependemos, si queremos integrarlo al control de acceso, necesitamos un módulo, exactamente por el módulo WIGEN. Entonces, tengo un módulo que lo conecto a la entrada WIGEN del control de acceso, entonces el control de acceso va a decir, bueno, si es esta placa y esta es la tarjeta, puede salir el vehículo. Si es la placa, pero no es la tarjeta, no puede salir el vehículo. Si es la tarjeta, pero no es la placa, no puede salir el vehículo. Entonces, hay una doble validación, pero ahí sí lo tenemos que hacer con el módulo WIGEN. Sí, dependemos de un módulo WIGEN para hacer esta conexión. Para Sí, hacer señor. el cotejo. Exactamente el cotejo. Sí, señor. ¿Esto se carga en la misma barrera, en el mismo lugar de acceso o eso es centralizado? ¿Viene a hacer la consulta a la central, digamos, y la central responde? ¿O se carga cada sistema individualmente? Se carga en el control de acceso. Entonces, en el control de acceso es el que nos carga si puede entrar o no. Cualquier panel, sí, mira, hemos hecho pruebas con el control de acceso de HID, de Suprema, de Soyal, de Johnson Control, de Honeywell. Creo que hemos hecho tal vez unas 7 pruebas u 8 pruebas con controles de acceso distintos. Entonces funciona. Entonces el control de acceso es el que toma la decisión de si deja entrar o no al vehículo. Oye, con la persona, ¿no? Con la persona. Y no es difícil de configurar, o sea, tampoco necesitamos ser unos expertos. Sí, en la configuración del control de acceso. Sí, ahí sí tenemos que ser expertos en el control de acceso. Pero la configuración es, la verdad, muy, muy sencilla. Muy bien, Cristian. ¿Habrá algún otro asistente que tenga otras preguntas? De todas maneras, quiero avisarle a quienes están con nosotros ahora en este webinar que durante el día de mañana voy a
vamos a subir a la plataforma de YouTube de InfoCrause este webinar para que lo puedan revisar. Y ahí mismo vamos a estar viendo, para que estén atentos también a los próximos webinars, que son siempre muy interesantes. Claro que sí. Bueno, pues no sé si ahí está Claudio haciéndonos alguna escritura. Una última preguntita, cortita. Sí, señor. Yo estando acá en la zona sur de Chile, estoy a 500 kilómetros más al sur de la ciudad de Santiago, y como tema de seguridad tengo algunas industrias acá, como celulosa y varias otras más. En algún minuto yo tengo que tener capacidad de reacción muy rápida. Entonces, cuando yo tengo equipos o tú me haces una solución tecnológica, los respaldos, por así decirlo de alguna forma, ante una emergencia, se quemó una cámara, no sé, pues, vandalismo, incendio, lo que sea, ¿tengo capacidad de respuesta rápida para poder reponer esos equipos o me quedo esperando que llegue después de un tiempo que no hay? Algo que está pasando muy bien fuerte. seguido en el sur, ¿no? Sí, así es. Bueno, Bueno, ahí te cuento. InfoCrause tiene laboratorio de Vivotech. Entonces, ahí no es que cambiemos el microchip que se dañó, no. Aquí cambiamos la tarjeta completa, el housing completo por uno nuevo. Entonces, tenemos una reacción rápida para un mantenimiento. Y para el tema de un cambio rápido también tenemos stock en Santiago. Entonces, por eso no vamos a tener problema. Tenemos stock local, tenemos el laboratorio para revisar algunos casos importantes y para dar la garantía local. Todo se hace local, no hay problema. Bueno, otro que yo compre dentro del presupuesto tenga uno o dos modelos más y los tenga guardados en bodega para recambio o cualquier cosa. También es válido. Sí, también es válido, pero igual también lo importante es que InfoCrause es un distribuidor de valor agregado, es decir, que él vende, no sé, 100 cámaras y él tiene un stock pequeño para soportar si por alguna razón una de esas cámaras falla. Ya, perfecto. Gracias. Dale. Pues bueno, muchas gracias por el tiempo, gracias por estar con nosotros aquí, gracias a todo el equipo de InfoCrause, a Ignacio por el tiempo y nada, ahí estamos conversando lo que necesiten. Gracias a ti por presentarnos todas estas analíticas, Cristian, siempre mostrándonos la última tecnología de Vivotech y acercándolo a los integradores y a los clientes, ¿no? Muy interesante y como les decía, durante el día de mañana va a estar publicado este webinar que lo quieren revisar y finalmente darle las gracias por su asistencia y que tengan un muy buen día. Vale, muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, muchachos. Chao. Que tengan feliz día. Gracias. Gracias, InfoCrause. No, gracias.